¿Qué pasaría si el primer ser humano que pisó Marte no pudiera volver? No por fallo técnico, no por accidente, sino porque, en el momento exacto en que sus botas tocaron el polvo rojo, la Tierra dejó de ser su hogar. Imagina esto. Un horizonte inmóvil. Un cielo que no es azul, sino una niebla rojiza suspendida en el tiempo. El sonido no existe, solo la respiración dentro de un traje presurizado. Y en medio de ese silencio absoluto, un latido. El tuyo. No hay viento como lo conocemos. No hay océanos. No hay vida. Solo una pregunta que empieza a crecer, lenta, inevitable. ¿Estamos colonizando Marte, o estamos abandonando la Tierra? Porque en esta historia, algo no sale como estaba previsto. Y lo que comienza como una misión, termina convirtiéndose en el mayor experimento de la humanidad. Uno del que, quizá, ya no hay regreso. Antes de Marte, estaba la urgencia. No comenzó como una aventura, ni como un sueño romántico de exploración. Comenzó como todas las decisiones inevitables de la humanidad. Demasiado tarde, y demasiado rápido al mismo tiempo. A principios del siglo XXI, la Tierra ya no era el planeta estable que había visto nacer a nuestra civilización. No colapsó de golpe. No hubo un solo evento que lo cambiara todo. Fue más silencioso, más lento, más inquietante. Las estaciones dejaron de comportarse como estaciones. Las ciudades costeras empezaron a mirar al mar con miedo. Los incendios ya no eran noticias, eran temporadas. Y en medio de todo eso, surgió una idea que llevaba décadas flotando en la imaginación humana. Marte. No como destino, como alternativa. Las primeras imágenes detalladas del planeta rojo, enviadas por misiones como Curiosity y Perseverance, no mostraban un mundo muerto, sino uno detenido. Un planeta que alguna vez tuvo ríos, quizá océanos, y que ahora permanecía congelado en el tiempo, como esperando algo. O a alguien. Pero colonizar Marte no era simplemente viajar más lejos. Era enfrentarse a una realidad brutal. Marte no es habitable. Nunca lo ha sido para nosotros. Su atmósfera es tan delgada que no puede protegernos de la radiación. Su gravedad es apenas un tercio de la terrestre. Las temperaturas pueden caer por debajo de los -100 grados. Y, sin embargo, había algo profundamente atractivo en su hostilidad. Porque significaba que cualquier vida allí tendría que ser construida desde cero. Las primeras agencias espaciales que plantearon seriamente la colonización no lo hicieron solas. Gobiernos, empresas privadas y organizaciones científicas comenzaron a converger en un objetivo común. No era solo llegar, era quedarse. Empresas como SpaceX hablaban abiertamente de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. No como un lujo, sino como un seguro de vida. Pero entre el discurso y la realidad, había un abismo técnico. Transportar humanos a Marte implicaba un viaje de entre 6 y 9 meses en el mejor de los casos. Durante ese tiempo, los astronautas estarían expuestos a niveles de radiación peligrosos, confinamiento extremo y un aislamiento psicológico sin precedentes. Y aún así, eso era solo el principio. Porque llegar era la parte fácil. Sobrevivir era otra historia. Los primeros diseños de colonias marcianas no se parecían en nada a ciudades. Eran más bien refugios. Estructuras enterradas bajo la superficie para protegerse de la radiación, construidas con regolito marciano, selladas herméticamente. Ambientes artificiales donde cada molécula de aire sería reciclada. Cada gota de agua, reutilizada. Cada error, potencialmente fatal. La vida en Marte no tendría margen para la improvisación. Todo estaría calculado, medido, controlado. Pero hay algo que nunca puede ser completamente controlado: la mente humana. Los estudios en estaciones análogas en la Tierra, como HI-SEAS en Hawái o Concordia en la Antártida, revelaron algo inquietante. El aislamiento prolongado no solo afecta al cuerpo, distorsiona la percepción del tiempo, cambia la forma en que interpretamos la realidad. Las personas empiezan a ver patrones donde no los hay, a sentir presencias, a cuestionar su propósito. Ahora imagina eso, multiplicado por la distancia a otro planeta, sin posibilidad de rescate inmediato. Sin cielo azul, sin lluvia, sin nadie que pueda llegar a ayudarte. Solo tú, y un pequeño grupo de personas, encerrados en un mundo que no quiere que estés allí. Y aún así, la misión avanzaba. Porque había algo más en juego. No se trataba solo de supervivencia. Se trataba de trascendencia. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía la capacidad real de convertirse en algo más que una especie ligada a un solo planeta.
Pero esa transición no sería limpia. No sería ordenada. Y definitivamente, no sería segura. Los primeros seleccionados para la misión no eran solo astronautas. Eran ingenieros, médicos, biólogos, psicólogos. Personas capaces de reparar sistemas, cultivar alimentos, diagnosticar enfermedades, y soportar la carga mental de saber que cada decisión podría ser irreversible. No eran turistas del espacio. Eran los primeros habitantes de otro mundo. Entrenaron durante años en simulaciones que replicaban cada aspecto de la vida marciana. Desde fallos de presión hasta escasez de oxígeno. Desde conflictos interpersonales hasta pérdida de comunicación con la Tierra. Porque en Marte, la comunicación no es instantánea. Hay un retraso. Entre 4 y 24 minutos. Cada mensaje enviado es un eco del pasado. Cada respuesta llega tarde. Eso cambia todo. Las conversaciones dejan de ser diálogos y se convierten en monólogos diferidos. Las decisiones deben tomarse sin confirmación inmediata. La autonomía no es una opción. Es una obligación. Y en ese silencio, en ese espacio entre mensaje y respuesta, algo empieza a cambiar en la forma en que los humanos se perciben a sí mismos. Ya no son solo habitantes de la Tierra. Son algo intermedio. Algo en transición. Algo nuevo. El lanzamiento fue anunciado como un momento histórico. Una nueva era. Un salto evolutivo. Millones de personas lo vieron en directo. Cohetes gigantes elevándose lentamente, rompiendo la gravedad terrestre con una mezcla de precisión matemática y fuerza descomunal. Pero mientras el mundo celebraba, había una pregunta que casi nadie se hacía. ¿Qué pasa después? ¿Qué ocurre cuando la misión deja de ser noticia? ¿Y se convierte en rutina? ¿Qué ocurre cuando esos primeros humanos dejan de ser exploradores y se convierten en colonos? Porque en ese momento, algo cambia. Y no solo en Marte. También en la Tierra. Porque cuando los primeros humanos abandonan un planeta, aunque sea voluntariamente, algo en la historia de esa especie se rompe. Y lo que viene después no es solo exploración, es transformación. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que realmente iba a suceder. Cuando la primera colonia humana respiró por primera vez el aire artificial de Marte. Todo estaba calculado. Cada trayectoria orbital, cada gramo de combustible, cada segundo del descenso. Durante meses, la nave había cruzado el vacío en silencio, llevando consigo algo más que cuerpos humanos, llevaba una promesa, una idea, una apuesta. Y entonces, Marte apareció. No como un punto en la distancia, sino como una presencia abrumadora. Un mundo completo ocupando toda la ventana frontal. Inmenso, inmóvil, indiferente. El momento del aterrizaje no fue heroico. Fue preciso, frío, mecánico. Los retropropulsores se activaron. El polvo rojo comenzó a levantarse en espirales imposibles. Los sensores gritaban datos. Altitud, velocidad, temperatura, presión. Y dentro de la cápsula, nadie hablaba. Porque todos sabían algo que no estaba en los protocolos. Ese momento no tenía ensayo real. Y entonces ocurrió. Un pequeño retraso. Apenas unos milisegundos. Imperceptible para cualquier sistema automático. Pero suficiente para alterar la secuencia. La nave descendió con un ligero ángulo incorrecto. No crítico. No fatal. Pero distinto. Lo suficiente como para que el módulo de aterrizaje quedara a varios kilómetros del punto previsto. En la Tierra, fue un ajuste. En Marte, fue una diferencia existencial. Porque la zona elegida no era aleatoria. Había sido seleccionada durante años por una razón muy concreta. Estabilidad geológica. Acceso a hielo subterráneo. Protección natural contra tormentas. Pero donde aterrizaron, no era ese lugar. Era otro Marte. Uno que no estaba completamente mapeado. Uno que escondía algo. Las primeras horas transcurrieron según lo esperado. Verificación de sistemas. Evaluación de daños. Preparación del hábitat inflable. Todo parecía bajo control. Hasta que llegó la primera anomalía. No fue un fallo. Fue un patrón. Los sensores térmicos comenzaron a registrar fluctuaciones inexplicables en el subsuelo. No eran aleatorias. No seguían ninguna lógica geológica conocida. Era como si algo estuviera cambiando la temperatura desde abajo. Desde dentro. Al principio, lo descartaron. Interferencias. Error de calibración. Pero entonces, ocurrió de nuevo. Y luego otra vez.
Siempre en el mismo punto. Siempre con la misma cadencia. Como un latido. El equipo decidió investigar. No por curiosidad, sino por necesidad. Porque en Marte, cualquier anomalía puede convertirse en una amenaza. La primera caminata extravehicular hacia esa zona fue lenta. Deliberada. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que tardaban demasiado en caer. El silencio era absoluto. Ni viento. Ni ecos. Ni vida. Solo el sonido interno de sus propios cuerpos. Y sin embargo, algo no encajaba. El terreno parecía diferente. Más compacto. Más oscuro. Como si hubiera sido alterado. Como si no fuera completamente natural. Cuando comenzaron a perforar, el sistema detectó resistencia. No era roca. No era hielo. Era algo intermedio. Algo estructurado. El taladro vibró. Se detuvo. Y en ese instante, todos los sensores del traje registraron un pico. Electromagnético. Breve. Intenso. Imposible. Y entonces, la comunicación con la Tierra se cortó. No hubo explosión. No hubo aviso. Solo silencio. Un silencio distinto. Más pesado. Más presente. Intentaron reiniciar los sistemas. Redirigir señales. Activar protocolos de emergencia. Nada. Marte ya no era un destino distante. Se había convertido en un sistema cerrado. Aislado. Y por primera vez, completamente independiente de la Tierra. La misión había cambiado. Sin autorización. Sin preparación. Sin retorno inmediato. Y en ese nuevo contexto, la colonia dejó de ser un experimento. Se convirtió en un punto de no retorno. Porque mientras en la Tierra aún intentaban entender qué había pasado, en Marte, algo había despertado. Y no era humano. Los primeros días sin comunicación no fueron caóticos. Fueron, extrañamente tranquilos. Como si el silencio obligara a todos a concentrarse en lo esencial. Respirar. Mantener sistemas activos. Seguir protocolos. Pero con cada hora que pasaba, algo cambiaba. No afuera. Adentro. La percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. Los ciclos de sueño ya no coincidían con nada familiar. El día marciano, ligeramente más largo que el terrestre, alteraba los ritmos internos de forma sutil, pero constante. Y mientras eso ocurría, la anomalía seguía ahí. Activa. Latente. El equipo decidió continuar investigando. No porque quisieran, sino porque no hacerlo era más peligroso. Excavaron más profundo. Y lo que encontraron no encajaba en ningún modelo científico. No era una estructura completa. No era una máquina. Era una red, fragmentada, enterrada, extendida bajo kilómetros de superficie. Como si Marte no estuviera muerto, sino dormido. Y esa red respondía. No de forma consciente. No de forma inmediata. Pero cada interacción humana generaba cambios. Variaciones en temperatura. Pulsos electromagnéticos. Alteraciones en la composición del suelo. Era como si el planeta estuviera reaccionando. Aprendiendo. Adaptándose. Y entonces, ocurrió algo aún más inquietante. Uno de los miembros del equipo comenzó a escuchar algo. No en el exterior. Dentro del casco. Al principio, lo describió como interferencia. Un ruido blanco irregular. Pero con el tiempo, empezó a tener forma. Ritmo. Patrón. Como si fuera un lenguaje. Los demás no lo escuchaban. Pero los sensores sí registraban pequeñas variaciones en el campo electromagnético cada vez que él lo percibía. Como si hubiera una interacción directa. No física. No visible. Pero real. El aislamiento ya no era solo geográfico. Se había vuelto cognitivo. Las dinámicas del grupo comenzaron a cambiar. Las decisiones ya no eran puramente técnicas. Había tensión. Desconfianza. Dudas. ¿Era seguro seguir investigando? ¿O estaban activando algo que no entendían? Pero había un problema mayor. Los sistemas de la colonia comenzaron a fallar de formas imposibles. No simultáneamente. No críticas. Pero precisas. Como si alguien, o algo, estuviera aprendiendo cómo funcionaban. Y probando. Lentamente. Sin prisa. En ese punto, la pregunta dejó de ser si estaban solos. Y pasó a ser otra. Mucho más incómoda. ¿Eran ellos, los intrusos? La colonia empezó a transformarse. No físicamente, sino conceptualmente. Ya no era una base humana en Marte.
Era un punto de contacto. Un nodo. Un experimento, en ambas direcciones. Y mientras en la Tierra el silencio seguía sin respuesta, en Marte, la interacción continuaba. Más profunda. Más compleja. Más inevitable. Porque lo que habían encontrado no era una amenaza inmediata. Era algo mucho más difícil de entender. Era inteligencia. Pero no como la conocemos. No biológica. No artificial. Algo intermedio. Algo que había estado ahí mucho antes. Esperando. No a ser descubierto, sino a ser activado. Y la humanidad, sin saberlo, acababa de hacerlo. En la Tierra, el silencio no pasó desapercibido. Las primeras horas fueron tratadas como una anomalía técnica. Las siguientes, como un problema grave. Pero cuando pasaron días, y luego semanas, la narrativa cambió. La misión más importante de la historia había desaparecido. Y nadie sabía por qué. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Fallo catastrófico. Tormenta solar. Error humano. Pero había algo inquietante. Los últimos datos recibidos no indicaban desastre. Indicaban estabilidad. Eso fue lo que más miedo generó. Porque significaba que algo había cambiado sin destruir nada. Y ese tipo de eventos son los más difíciles de explicar. Las agencias espaciales comenzaron a preparar una segunda misión. No de colonización. De rescate. Pero había un problema fundamental. Marte no permite respuestas rápidas. Cualquier misión tardaría meses en llegar. Meses, en los que algo desconocido seguiría evolucionando. Mientras tanto, en la opinión pública, algo empezó a transformarse. La idea de colonizar Marte dejó de ser inspiradora. Se volvió inquietante. ¿Qué habían encontrado realmente? ¿Y por qué no podían comunicarse? Pero la pregunta más profunda era otra. Si Marte no estaba vacío, ¿qué significa eso para la humanidad? Porque durante siglos, miramos al universo con una suposición silenciosa. Que estábamos solos. Y si eso no era cierto, entonces todo cambia. Nuestra posición en el cosmos. Nuestra historia. Nuestro futuro. La colonización dejó de ser una expansión. Y pasó a ser un contacto. No confirmado. No comprendido. Pero real. Y en ese contexto, la humanidad enfrentó algo que nunca había enfrentado antes. No una amenaza. No una guerra. Sino, una presencia. Algo que no atacaba. No invadía. Pero tampoco ignoraba. Y mientras los científicos intentaban interpretar datos incompletos, y los gobiernos debatían decisiones imposibles, una idea comenzó a emerger. Silenciosa. Incómoda. Persistente. Tal vez, no somos la primera especie en intentar colonizar Marte. Y tal vez, las otras no desaparecieron. Simplemente, cambiaron. Durante siglos, Marte fue un símbolo. El dios de la guerra. El planeta rojo. El siguiente paso. Pero quizá, siempre fue otra cosa. Un espejo. Uno que no refleja lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser. La primera colonia humana en Marte no sería solo un logro tecnológico. Sería una frontera psicológica. Un punto en el que la humanidad deja de expandirse. Y empieza a transformarse. Porque vivir en Marte no es trasladar la vida terrestre. Es reinventarla. Adaptarla. Cuestionarla. Allí, cada respiración depende de una máquina. Cada alimento, de un sistema cerrado. Cada decisión, tiene consecuencias irreversibles. Eso cambia a las personas. Pero también cambia a la especie. Porque cuando dejamos la Tierra, dejamos atrás más que un planeta. Dejamos atrás una forma de existir. Y en ese proceso, algo nuevo emerge. Una humanidad distinta. Menos conectada al pasado. Más dependiente del entorno que crea. Más consciente de su fragilidad. Pero también, más expuesta. Porque al salir al cosmos, no solo nos expandimos. Nos encontramos. Con lo desconocido. Con lo inesperado. Con lo que no podemos controlar. Y ahí, y en ese encuentro, es donde realmente comienza la historia. No la de Marte. No la de la colonia. Sino la de una especie que, por primera vez, deja de preguntarse si puede sobrevivir. Y empieza a preguntarse si entiende realmente el universo en el que vive. Porque la verdadera pregunta nunca fue: ¿podemos colonizar Marte? Sino, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cuándo lo hagamos? Y si algún día recibimos una señal desde allí, no un mensaje de auxilio, sino algo diferente, algo que no esperábamos, ¿sabremos reconocerlo?
¿O será demasiado tarde para entender que nunca estuvimos solos?